¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, ¿cómo están? Con la ayuda del Señor vamos a compartir un pequeño mensaje, un poco diferente quizás de lo que veníamos siguiendo los martes, pero bueno, entendiendo también el contexto de la situación, pero simplemente quisiera que podamos compartir una pequeña reflexión en un pasaje conocido por cada uno de nosotros que es Filipenses capítulo número 2, el libro, la carta de los Filipenses, capítulo número 2. Vamos a leer quizás un pasaje entre comillas clásico, pero que sin duda nos hace bien recordarlo. Dice el versículo número 5 del capítulo 2 de Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quisiera que podamos recordar o resaltar cuatro actitudes, cuatro acciones que realizó Cristo Jesús en estos versículos, entre tantas cosas. En primer lugar, el versículo 7 dice que se despojó a sí mismo. Esto significa literalmente vaciarse a sí mismo y como sabemos no de su deidad, y tampoco de su gloria, sino que hizo a un lado lo que era propio de él. No dejó de ser Dios, no dejó de tener todo ese poder, toda esa autoridad, y todos esos atributos estaban allí cuando él se humanó, sino que dejó su posición de rey, dejó a un lado la adoración celestial. Eh, y el versículo 6 nos aclaraba anteriormente que no se aferró a esa condición de Dios, ¿no? Y qué interesante es pensar esto, ¿no? Que solo cuando hay amor, puede haber renuncia. Allí en 2 Corintios capítulo número 8, versículo 9 dice: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. El Señor nos amó y el Señor se despojó a sí mismo, se entregó por cada uno de nosotros, se vació. Por eso pudo hacer y realizar esa entrega. Por el contrario, podemos plantearnos a nosotros mismos este desafío, ¿no? Que cuando existe egoísmo, no quiero renunciar a lo que yo soy. Pero repito, el desafío está ahí, en renunciar a lo que yo soy para que Dios vaya formando el carácter de Cristo en mí. Como decía Juan el Bautista, ¿no? en San Juan 3:30, es necesario que Él crezca, dice, pero que yo disminuya. Y en otra versión que me gustó mucho dice: ahora a Él se le debe poner más atención, dice Juan el Bautista, y a mí menos. Ese es el desafío. Vaciarnos, despojarnos a nosotros mismos. Que Cristo tenga más presencia, más autoridad en nuestra vida. Y es el desafío de todo el Nuevo Testamento. Uno cuando va leyendo las distintas cartas, los distintos libros que nos hablan de esto, de la vida cristiana, siempre el desafío es a despojarnos, a abandonar lo que somos y renovarnos. Renovarnos interiormente. De nada sirve renovar simplemente las actitudes externas o los actos externos. Eso está bien. Pero si primeramente no hay una renovación en el interior, en la mente, en el corazón, en el espíritu, todo lo demás es una cáscara, es vacío, es simple y pura religiosidad. Por eso, así como Cristo se despojó a sí mismo, bueno, tenemos nosotros ese desafío, esa invitación a despojarnos. Pero también dice en el versículo número 7 de Filipenses 2 que tomó forma de siervo. Y esto también es otro desafío. ¿Por qué? Porque siempre va a ser más fácil, o naturalmente nos va a salir esto, que nos sirvan a servir. Siempre nuestra predisposición natural es esa, a ser servidos, a que otros nos den, a que otros hagan por nosotros y no entregarnos nosotros. Ahora entendemos esto, que Jesús se convirtió en un esclavo.
Cuando vamos al libro de Juan, en el capítulo 13, que se nos relata esta famosa escena donde Jesús lava los pies de sus discípulos, dicen los versos 4 y 5 que él se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente, y luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a sacárselos con la toalla que tenía en la cintura. Creo que todos recordamos esta escena. Y fue un momento impactante para los discípulos. Pero yo creo que también, más allá del impacto, de la enseñanza que les dejó, creo que también les causó algo de vergüenza. ¿Por qué? Porque Jesús, el Maestro, el Señor, el mismo Mesías que ellos anteriormente declararon que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él mismo estaba haciendo lo que ellos no hicieron. Y no lo hicieron por descuido, por orgullo, por negligencia, no sabemos los motivos, pero tuvo que hacerlo Él. Y Él quiso hacerlo, pero ellos no lo hicieron. Por eso también fue un poco un motivo de vergüenza esta actitud. Pero es una invitación, así como la invitación a despojarnos a nosotros mismos, también está la invitación a ser siervos, la invitación a servir, y en este caso, mirando la escena de esta última cena, justamente la invitación es a levantarnos de nuestra posición, ¿no? De nuestra situación quizás a veces de comodidad, ¿no? Y quitarnos ese manto, quitarnos quizás esa autoridad, esa posición, y tomar las herramientas del siervo. Jesús dice que tomó una toalla, tomó un lebrillo con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, ¿no? Y esa es la realidad. Hoy servimos poco, es cierto. Y como decíamos al principio, naturalmente nuestras predisposiciones a que nos sirvan, a que nosotros estemos bien y cómodos y no servir. Pero hoy más que nunca, sobre todo mirando la situación que ya venimos atravesando hace tiempo, hoy más que nunca el llamado es a servir. Y hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Y el Señor nos invita a servir. El Señor nos invita a mirarlo a Él y que Él nos direccione. Que Él ponga desafíos, objetivos en el día a día, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y yo creo que sin duda el Señor nos pone esto cada día. Cuando queremos escuchar, cuando prestamos atención, oportunidades de servicios, oportunidades de hacer un bien al otro, oportunidades también de manifestar y de pregonar a Cristo. La pregunta es, bueno, ¿qué oportunidades te está ofreciendo el Señor? Y va más allá de los servicios que estamos acostumbrados o ministerios que estamos acostumbrados en la iglesia, en el edificio, en una reunión específica. Y hoy más que nunca, por eso repito, necesitamos ser más abarcativos, necesitamos ser intencionales en esto, en servir a los demás. Y hay muchas formas, hay muchas maneras. A veces nos cuesta y nos encerramos en las mismas cosas, en la misma forma, pero el Señor nos dio de su Espíritu, el Espíritu Santo. Tenemos una mente, y sobre todo una mente renovada, así que seamos creativos para servir. Y repito, la pregunta es, ¿qué tipo de servicio, qué tarea pone el Señor hoy delante de nuestros ojos? En tercer lugar, el mismo versículo 7 dice que Él se convirtió en hombre. Y esto es hermoso, y es un gran misterio, algo que nos cuesta tanto entender, pero saber esto, que Jesús se hizo semejante a nosotros y que habitó entre nosotros, ¿no? Podemos decir que Él se puso en nuestros zapatos. Y lo interesante de esto, entre tantas cosas, y lo mucho que podemos decir, es que se puso en nuestros zapatos, se puso en nuestro lugar, pero nos mostró esto, que es posible vivir en santidad. Nos mostró que es posible amar del modo que Él lo hace o que Él lo hizo, que es posible, incluso con lo que viene diciendo anteriormente la carta de Filipenses, sufrir la adversidad como Él la sufrió, como Él padeció, que es posible ser humilde como Él lo fue, y que sobre todas las cosas también es posible obedecer y servir como Él lo hizo. Por eso, cuando pensamos en esto, que Él se hizo hombre, que se hizo como uno de nosotros, y siempre aclara la Biblia, pero sin pecado, sin relación con el pecado, es bueno hoy por lo menos pensar en esto, que nos mostró muchas cosas, muchos ejemplos. Y el versículo 8 de Filipenses 2 dice que Él fue obediente. Y sin duda cuando leemos
esto se trata de un tipo de obediencia que impacta, ¿no? Porque se humilló, el Señor realmente se humilló por nosotros, se humilló porque está el desafío de cumplir y obedecer la voluntad del Padre. Y Él dispuso esto, su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, que es hermoso esto, saber de que Él también nos mostró este ejemplo de obediencia. En Romanos 5, versículo 19 dice, porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Justamente el contraste entre Adán, el primer Adán, y Cristo, el segundo Adán. Y poder decir esto, Cristo marcó un camino de obediencia, un camino en el cual fuimos justificados y que nos invita hoy todavía a transitar. Y en Hebreos 5, versículo 8 dice, y aunque era hijo, dice, aprendió obediencia por lo que padeció. Y esto es interesante también, ¿por qué? Porque la obediencia no siempre es sencilla. Habrá situaciones en que la obediencia va a implicar sufrimiento, pero un sufrimiento que a la larga es necesario. En el caso de Jesús vemos esto, que había un propósito claro y definido, por lo cual fue hasta la muerte, hasta lo último, hasta las últimas consecuencias. Ahora, en nosotros quizás puede ser similar. ¿Por qué? Porque nos ponemos en las manos de Dios y sabemos que el Señor pone objetivos y propósitos en nuestra vida, pero hay mucho que desconocemos de lo que viene por delante. Hay tanto que no sabemos, justamente de todo lo que nos rodea, y que no tenemos idea cómo dar respuesta. Pero es que bueno es optar esto por ser humilde y saber que obedecer es la mejor opción. Y aun cuando en el corto, en el mediano plazo, no parezca así y parezca que me implica sufrir. Es muy común quizás hoy escuchar sobre la teología de la felicidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quizás no con este nombre, pero sí con varios conceptos que va pregonando y que se van anunciando hoy en muchos lugares. Y aunque sea atractivo, aunque suene lindo, termina siendo peligroso. ¿Por qué? Porque a la larga puede llegarme a ser un inútil. Porque a la larga puede llegarme a vivir con descontento, con amargura. ¿Por qué? Porque si yo pienso que solamente la vida cristiana me ofrece bendiciones, gozo y felicidad, ¿cómo afronto el sufrimiento? ¿Qué pasa con el dolor? ¿Qué pasa con esas cosas que suceden en mi vida y que no le encuentro una respuesta? ¿No? Y pensemos en esto, si no hay sufrimiento a causa de Cristo y a causa de la obediencia a Dios, muchas veces no voy a crecer, no voy a madurar, no voy a aprender, no voy a poder desarrollarme. Decíamos el versículo de Hebreos que aunque era hijo, dice, aprendió la obediencia por lo que padeció. Bueno, muchas veces todas esas pruebas y adversidades nos ayudan a esto, a crecer, a desarrollarme, a madurar. Pero si estoy rodeado en una burbuja, si nunca me acerco al peligro, si nunca me pasa nada, es difícil a veces que pueda madurar, que pueda crecer. Entonces, qué bueno es pensar en esto, que Cristo aprendió la obediencia, aún con dolor, pero nos dejó este ejemplo. Así que quisiera que podamos quedarnos con estos 4 puntos sencillos. Recordar que Cristo se despojó a sí mismo, que tomó forma de siervo, que se convirtió en hombre y que fue obediente. Y que todo esto más allá, principalmente obró para nuestra salvación, pero también hoy nos marca un ejemplo de vida, de que hoy más que nunca es necesario que nosotros, como hijos de Dios, imitemos. Que espero que esto les haya sido de ayuda, que les ayude a reflexionar, a meditar y que el Señor les bendiga.